Hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Estamos en el Evangelio de Juan y por ahí nos vamos a estar rondando por estos tiempos. Pero hace como de este domingo pasado, el anterior, hemos visto un texto muy importante que ha servido para evangelizar muchísimo, que ha servido, nuestro Dios ha usado para traer un refrescar a los corazones con su evangelio. El llamado del evangelio a través de este texto también es maravilloso. Cómo nuestro Dios muestra su amor para con el mundo, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Eso lo hemos aprendido, eso ha bendecido en la historia del cristianismo, en la historia de la predicación del Evangelio. Y hermanos, nos conmueve constantemente cada vez que llegamos a Juan y vemos ese texto tan conocido, Juan 3:16. ¿No es así? Pero antes de ello hemos observado el contexto y esto viene pues desde que Jesús está hablando con un principal, ¿no? Un líder religioso principal llamado Nicodemo, y entonces Jesús le dice que a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, si no, no puede ver el reino de Dios, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Le ordena a Nicodemo, debes tú nacer de nuevo, y Nicodemo no entiende estas realidades. ¿Cómo alguien va a nacer de nuevo? No puede volver al vientre de su madre, y entonces Jesús le dice claramente que el nuevo nacimiento es como el viento que sopla, que tú no lo puedes controlar, viene de donde quiere y va a donde quiere. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Hay algo, pero que Jesús al final de cuentas ordena hacer, pero tienes que creer. ¿En quién? En Jesús levantado en la cruz. ¿Cómo? Con todo lo que eso implica, lo que Dios dijo de su Hijo, lo que Él mismo dijo de Él mismo. ¿Quién es? Eso lo tenemos que creer, dice, dice su palabra. Así que el nuevo nacimiento, hermanos, es un tema muy importante. Muy importante. Lo creas o no, también es un tema controversial. Un tema muy controversial, porque la cuestión del nuevo nacimiento es una que se ha debatido a lo largo de los siglos de la predicación del Evangelio y tiene implicaciones muy importantes. Así que la enseñanza de hoy día va a ser un tanto histórica, un tanto teológica. Y yo le pido que por favor usted pueda tener paciencia, pero le va a servir muchísimo, y cuando tal vez algo no ha comprendido, usted vaya a la grabación para que entonces, que se envía constantemente al grupo de la iglesia, vaya a la grabación y usted pueda revisarlo. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar bastante, obviamente, también de las escrituras. Nosotros tenemos que observar la historia del cristianismo. Observamos la Biblia en primer lugar y luego observamos cómo es que los cristianos a lo largo de la historia han abierto las escrituras y han enseñado las escrituras, cómo lo han hecho, cuál ha sido la comprensión que han tenido de muchos textos. Hermanos, eso es algo que la iglesia tiene que hacer. Eso es algo que como creyente tú y yo estamos ordenados a hacer. No podemos venir a una congregación, no podemos decir que nos hemos convertido a Cristo desconectándonos de la historia del cristianismo. No. Nuestro Dios ha pavimentado el camino con su sangre preciosa, y sobre ese camino pavimentado con la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Dios ha levantado hombres que han transitado por ese evangelio, hombres a lo largo de la historia que han predicado fielmente, se han levantado en contra de algunos que predicaban contrario a lo que nuestro Dios había ordenado. Así que no podemos nosotros eh, decir, no, yo creo solamente y entonces leo y me olvido de lo que los grandes hombres de nuestro Dios a lo largo de la historia también han levantado en la predicación de su evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito de historia, aunque tal vez para muchos les pueda parecer un tanto pesada. Yo apelo al final de cuentas a la obra del Espíritu Santo para que con su poder pueda ablandar nuestros corazones o nos pueda llevar a fortalecernos más en nuestra fe, después de exponer los versículos que vamos a leer. Como les dije, el nuevo nacimiento, hermanos, a lo largo de los siglos ha tenido hombres que se han levantado
a debatir respecto a qué es lo que está ocurriendo. Y hay dos entendimientos básicos al final del nuevo nacimiento. Se puede llamar nuevo nacimiento, se puede llamar regeneración, en las escrituras se le llama regeneración, a veces se traduce como nuevo nacimiento, en fin, regeneración, nuevo nacimiento, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, no es que son cosas diferentes. Entonces, regenerar, ¿qué significa? Pues nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor Jesús le estaba hablando a Nicodemo cuando habla aquí en Juan capítulo 3, que hace 2 sermones atrás que hemos revisado. La frase entonces cristiano nacido de nuevo, hermanos, es, o la frase nacer de nuevo es algo que tú y yo tenemos que comprender, porque si no, hermanos, ¿dónde basamos nuestra fe? ¿Cómo podemos caminar? No podemos ser como cristianos que, estas cosas no me importan, yo solamente canto, canto y canto y canto, y yo solamente voy a la iglesia y oro y oro y oro. No, el Señor nos dice, ámame con toda tu alma, con toda tu mente. Necesitamos meditar en las implicaciones de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros creemos. Pero entonces hay dos maneras en las que se ve la idea de nacer de nuevo. Y una idea es que nacer de nuevo es lo que te lleva a la salvación. A ver, antes de nada, para los que no han estado en sermones anteriores, nacer de nuevo es algo que es un evento sobrenatural que nuestro Dios permite en los corazones para que puedan creer en Él. No se te llama en las escrituras a abandonar tu pecado y ser borracho para ser salvo. No te dice eso las escrituras. No te dice las escrituras, deja la fornicación, deja el adulterio para que entonces nazcas de nuevo o para que entonces seas hijo de Dios. No dice eso las escrituras. Las escrituras ordenan, nuestro Dios ordena, debes nacer de nuevo y como consecuencia de nacer de nuevo, tu vida se transforma y comienzas a abandonar los pecados. Nuevo nacimiento es el evento sobrenatural en el cual nuestro Dios nos hace hijos suyos. No todo ser humano es hijo de Dios, lo hemos aprendido. Solo los nacidos de nuevo son hijos de Dios. Pero como les decía, hay dos maneras de ver esto del nuevo nacimiento. Y la primera es que nacer de nuevo es lo que te lleva a la salvación. Y esa idea, hermanos, un poquito de historia, se popularizó aproximadamente por la década del 50 y 60 a través de las cruzadas históricas de los evangelistas del pasado, de la década del 50 y del 60, cruzadas evangelistas, por ejemplo, de Billy Graham, ¿no? Él fue uno de los que popularizó bastante esta idea de que entonces, para tú, para tú nacer de nuevo, tienes que creer. Eso es lo que él decía. Hermanos, curiosamente, aunque Billy Graham, yo creemos que el Señor también lo ha usado, él incluso antes de morir dijo, ya quisiera que siquiera el 5% de aquellos que pasaron al frente a hacer una decisión de fe, siquiera el 5% de toda la multitud que siempre ha pasado al frente a recibir a Cristo, quisiera que de verdad el 5% al menos sea verdadero. Increíble, ¿no? Increíble. Esa es la idea donde se llamaba a la gente en esas campañas evangelísticas, donde se llamaba a la gente a nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, a tomar una decisión para que pudieran nacer de nuevo. Popularizado por Billy Sunday y Billy Graham. Dos pastores muy temerosos del Señor, no hay que negar eso. Así que la idea era que si tú confiabas en Cristo, si tú recibes a Cristo, si tú decides recibir a Cristo como Señor, como tu Salvador, como resultado de esa decisión, entonces tú naces de nuevo. Escúchenme, popularizado en la década de los 50 y los 60. Billy Sunday sería y Billy Graham. Ellos popularizaron esta idea, la idea de que la regeneración es algo que es un subproducto de tu decisión, es decir, tú decides creer y entonces la consecuencia es que tú
te conviertes en hijo de Dios. Ahora llamemos, convertirse en hijo de Dios, nacer de nuevo y regenerar, es lo mismo. Una vez más, esta idea se popularizó por la década del 50 y 60. Otra vez, por si acaso, la idea de que tú decides. Y una vez que tú decides creer en Cristo, Dios te hace su hijo. Y eso tiene implicaciones fuertes y poderosas, hermanos. Poderosas. Tú decides y luego naces de nuevo. ¿Por qué? Porque tú has decidido. Esa es una de las maneras de ver el nuevo nacimiento popularizado, y entonces tú encuentras que el predicador tiene que mover la voluntad de las personas. El predicador tiene que mover la voluntad buscando que la persona entonces crea. Yo no sé si se dan cuenta de eso. El predicador, si no mueve la voluntad de la persona para que crea, entonces el predicador no está haciendo bien su trabajo. Y entonces eso ha llevado a mucha distorsión. ¿Por qué? Porque entonces los predicadores, al ver que tal vez alguno no pasa al frente, comenzaron a manipular con psicología. El tema de la paternidad es un asunto psicológico con el cual se le toca a cualquier ser humano. ¿Qué persona aquí ha tenido un padre completamente ejemplo? Levante la mano. Nadie. De alguna otra manera hemos adolecido de un buen padre. Y entonces se toca, para que la persona haga algo, le voy a tocar el tema de la paternidad. Tus problemas están mal, tus enfermedades, ven a Cristo, cree en Él, decide en Él. Y entonces el predicador está buscando mover la voluntad del hombre. ¿Se dan cuenta? Llama, va al frente, pase, ¿quién quiere recibir a Cristo? Venga, si tú recibes a Cristo, tú eres hijo de Dios. Y una vez que han pasado al frente, repite después de mí. Eso nunca se hizo. Se popularizó en la década de los 50 y 60. Por eso les dije, necesitamos observar la historia del cristianismo para nosotros ver dónde es que comenzaron algunas prácticas que la iglesia no había conocido, que no había practicado. Sin embargo, por otro lado está la idea de que la regeneración en realidad precede a la fe. Es decir, primero Dios te hace hijo suyo para que tú puedas creer. Esa es la segunda postura o la siguiente idea. Es decir, tú primero naces de nuevo y entonces tú crees en Dios. Primero naces de nuevo y entonces puedes ver las maravillas de su ley. Esa idea de que primero nacemos de nuevo para luego depositar nuestra fe en Él. Que la regeneración entonces viene primero. Y esa es la cuestión. Yo quisiera que la iglesia podamos todos estar en ese mismo caminar y en ese mismo sentir y podamos observar un poco acerca de ello. Ahora, esto puede parecer algo simple, insignificante, pequeño, pero como yo les dije, en teología todo tiene implicaciones profundas, hermanos. Hemos hablado en el 2014, creo, acerca de esto, y usted sabe cómo es que muchos han zapateado, no les ha disgustado cuando hemos expuesto las escrituras. Usted ha sido, creo, testigo de ello. Y como hace mucho tiempo no hemos visto de esto, he querido, debido a que hemos llegado a esto del nuevo nacimiento, enfatizar un poco más acerca de este tema. Como les dije, parece algo pequeño, pero tiene implicaciones inmensas. Porque implica entender cuál es la naturaleza al final del hombre caído. El hombre caído todavía tiene albedrío, todavía tiene libertad. ¿Qué tanta libertad tiene el hombre para poder escoger a Dios, elegir a Dios? ¿La tiene o no la tiene? De eso al final de cuentas es lo que se trata. Así que vamos a leer un pasaje de las Escrituras en particular para luego poder ver cómo es que esta doctrina ha sido discutida históricamente. Sí, luego examinarlo después de la historia, examinar el texto versículo a versículo. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2, por favor. Aunque vamos a ver muchos otros textos también, yo quiero que usted de todas maneras ponga su separador en Efesios capítulo 2. Ese será nuestro ancla para esta noche.
¿Sí? No los vamos a analizar exhaustivamente los otros textos. Esto vamos a hacer por el tiempo que tenemos, no hay mucho. Vamos a intentar exponer un poco de Efesios 2, del versículo 1 al 10. Leamos juntos, por favor, ¿sí? De ahí nos vamos a guiar. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es nuestro texto ancla, por favor. Pero antes, quiero que observemos algunos detalles de los 3 debates claves sobre esta idea del nuevo nacimiento o esta idea de la regeneración, y vamos a hacer un poquito de historia, porque la regeneración, el nuevo nacimiento, ha estado en debate y específicamente en 3 momentos de la historia clave. Una de ellas es Agustín de Hipona, como la Iglesia Católica lo conoce como San Agustín, nosotros lo conocemos como Agustín de Hipona, ¿no es así? Un obispo de Hipona, justamente del noreste del África, aproximadamente. Claro, el noreste del África, creo que actualmente Argelia, si mal no recuerdo. Y entonces hubo un debate en el siglo V entre Agustín de Hipona y Pelagio. Eso es uno. Número 2, vamos a ver el debate o la controversia o el debate entre Lutero y Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Y por último, cercano nomás ahí, en el mismo siglo XVI, lee el debate entre Arminio, Jacobo Arminio y Juan Calvino, que en realidad fue entre los estudiantes de Arminio, ¿no? Y los estudiantes de Juan Calvino. Eso es, ¿sí? Para que podamos entender un poco. 3 debates fundamentales a lo largo de la historia. El primero, Agustín y Pelagio, en el siglo IV. El segundo, Lutero y Erasmo, en el siglo XVI. Y en el mismo siglo XVI, Arminio y Calvino, que en realidad fueron pues los estudiantes de cada uno los que entraron en este debate. Primero, Agustín y Pelagio. Pelagio fue un monje de Britania. Usted sabe, Britania, una provincia romana que esa provincia romana estaba pues en lo que ahora se conoce como la parte sur de la Gran Bretaña, pues no, de ahí viene la Gran Bretaña, pero era la provincia romana Britania. Él era ahí un monje, y él, Pelagio, hermanos, rechazó la idea del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Las escrituras enseñan que cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado que ellos cometieron o que Adán cometió, le fue imputado a cada ser humano. Así que cada descendiente de Adán nace con el pecado original. Y Pelagio rechazó la idea del pecado original. Rechazó la idea de que el hombre era totalmente depravado y que el hombre no podía responder a Dios. Para Pelagio, un monje católico, él decía: sí, el hombre tiene la voluntad todavía de responder, aunque su naturaleza ha caído, aunque ha caído de la gracia de Dios, no cayó completamente. Todavía queda algo de la voluntad del hombre para que pueda escoger a Dios. Eso es lo que decía Pelagio.
Él creía que el hombre tenía el poder entonces de elegir a Cristo y de vivir una vida justa debido a su libre albedrío que todavía había quedado ahí. El momento de la caída de Adán y Eva, dice Pelagio, el hombre no perdió su libre albedrío. El hombre todavía quedó con una parte de su albedrío, una capacidad, aunque pequeña, pero una capacidad para poder escoger, elegir a Dios. Pero Agustín de Hipona, este obispo de Hipona, él rechazó entonces estas ideas. ¿Qué ideas? Que el hombre tenía el poder de escoger a Cristo, a Dios, debido a que todavía tiene libre albedrío. Agustín rechaza, hermanos, esa idea. Lo rechaza completamente. Esa idea de Pelagio se le conoció como pelagianismo. El negar el pecado original, rechazar la idea de que el hombre tenía el poder de elegir a Cristo, era lo que entonces Agustín de Hipona comenzó a protestar o a rechazar, ¿no? Una vez más, Pelagio, que decía que el hombre todavía puede escoger a Cristo. Todavía puede vivir, decidir elegir una vida santa. Agustín de Hipona dijo no. Agustín de Hipona dijo no, el hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. Ha perdido su libre albedrío. Su libre albedrío en el sentido de elegir a Dios, porque el albedrío de elegir con quién casarte, de qué ropa vestirte, eso ningún ser humano lo ha perdido, dice. Pero en el sentido del libre albedrío de escoger a Dios o no escoger a Dios, eso sí lo ha perdido, decía entonces Agustín de Hipona. Ahora, en este debate ganó pues Agustín a Pelagio en el 418 después de Cristo, y entonces Pelagio, la iglesia condenó a Pelagio como hereje. Es decir, la idea de que el hombre todavía puede decidir por Dios, el hombre puede todavía, tiene una voluntad la cual todavía le sirve para escoger a Dios y abandonar su pecado por su cuenta y luego obedecer a Dios y creer en Dios. Eso fue condenado como herejía en el año 418. Ahora, hermanos, este es un punto importante porque muchos cristianos, hermanos, cristianos, incluso creyentes, nacidos de nuevo, entienden mal su nuevo nacimiento y adoptan esto que es muy peligroso. La gran mayoría adopta esta postura, aunque no de todas maneras, no en su totalidad pelagiana, sino semi-pelagiana. La Iglesia Católica es así. Todavía se aferran, incluso cristianos evangélicos, a esta idea pelagiana o semi-pelagiana, a pesar de que ha sido abiertamente rechazada en la historia de la Iglesia como herejía. ¿Cómo qué fue rechazada esta enseñanza? Herejía. Estoy hablando historia. La mayoría de la gente cree que el hombre tiene un libre albedrío ilimitado y niega la doctrina bíblica del pecado original y cree que de alguna manera entonces el hombre tiene suficiente voluntad para que entonces a través de esa voluntad el hombre pueda responder a Dios por su propia cuenta. Y entonces toman pasajes donde dice, cree la ordenanza, cree. Porque en el por qué te va a mandar a creer si no tienes el poder. Tienes entonces la capacidad de creer. Eso es lo que dice. ¿Quién ganó este debate en la historia? San Agustín, o bueno, Agustín de Hipona. Nosotros lo conocemos como Agustín de Hipona, la Iglesia Católica lo conoce como San Agustín. Ahora, hermanos, Agustín es considerado uno de los teólogos más prominentes del primer milenio. Uno de los teólogos más prominentes, más destacados. Muy destacado. ¿Sí? El siguiente debate está en el siglo XVI y fue entre Lutero y Erasmo de Rotterdam. Ambos, Lutero, un ex monje católico, y Erasmo también, pues, un hombre, un sacerdote católico de Países Bajos, de Holanda, ¿no? Y Erasmo de Rotterdam argumentó a favor del libre albedrío por motivos similares al Pelagio. Una vez, después de muchísimos años, recuerden, siglo IV al siglo XVI, ¿cuántos siglos han pasado?
12, unos 1200 años después de que esto había sido considerado herejía. Entonces Erasmo de Rotterdam lo que hace es una vez más sacar esto a la luz, sacar esto todavía a la controversia. Y entonces Lutero escribió una de sus obras más importantes, lo tengo ahí en mi cabecera, ahí en la casa, se llama La libertad, la esclavitud de la voluntad. Muy hermoso, aunque muy teológico, pero hermoso. ¿Por qué? Él comienza a refutar a este hombre, a este monje llamado Erasmo, de esa posición, ¿no? Y es más, incluso Lutero dio las gracias, y digo, gracias a Erasmo que se le haya ocurrido hacer esto, porque si no, yo no hubiera sacado a la luz esta obra, que al final es una obra, es la mejor obra que Martín Lutero había escrito. Ahora, ¿qué creía entonces Martín Lutero? Martín Lutero reconocía que los hombres toman decisiones, claro que sí, pero creía que en el área de elegir a Dios, la voluntad del hombre no tenía poder. Estamos hablando de cristianismo básico, hermano. La libertad del hombre no tiene poder para escoger a Dios. Y hermanos, es importantísimo poder entender esa distinción, porque mucha gente piensa que si niegas esta idea de libre albedrío, hermano, de ese albedrío del hombre elegir a Dios, y entonces estamos nosotros yendo en contra de lo que las escrituras dicen. Y comienzan entonces a tomar esta idea de Erasmo, que no es otra cosa que una herejía sentenciada como herejía en el siglo IV por la iglesia. Claro que los hombres toman decisiones, claro que cada uno de nosotros tiene decisiones en muchas áreas de su vida, claro que sí. ¿Te has bañado hoy día? ¿Quién lo ha decidido? ¿Qué carrera has estudiado? ¿Quién lo decide? Claro, todos tenemos decisiones, está libre, pero cuando hablamos acerca de creer en Dios y escoger a Dios, el ser humano desde Adán ha perdido esa voluntad, ha perdido esa voluntad. Miren cómo Lutero lo dijo. Un hombre sin el Espíritu de Dios, dice Lutero, no hace el mal contra su voluntad bajo presión, como si fuera tomado por el pescuezo y arrastrado a él como un ladrón, siendo arrastrado contra su voluntad para el castigo. Sigue diciendo Lutero, pero lo hace de manera espontánea y lo hace de manera voluntaria. Y esta voluntad de volición es algo que no puede, por sus propias fuerzas, eliminar. El hombre no puede eliminar esa voluntad, no puede restringir esa voluntad dada al pecado, no puede alterar esa voluntad dada al pecado. Y él dice, continúa el hombre queriendo y deseando hacer el mal, y si la presión externa le obliga a actuar de otra manera, sin embargo, su voluntad interior sigue siendo reacia a hacerlo y se irrita bajo tal restricción y oposición. Estamos inclinados hacia el mal y no podemos elegir el bien por nuestra propia cuenta, dice Martín Lutero. Ahora, eso es algo que nosotros nos damos cuenta en nuestros pequeños, desde que son chiquititos. ¿Quién les enseña a obrar mal a nuestros hijos? O en la leche materna está algo ahí que cuando lo toman aprenden a ser malcriaditos. ¿Quién le enseña a un niño a ser rebelde, malcriado? Nace con eso. Nace con la rebeldía. Es algo que los cristianos han visto en toda la historia, sentados abriendo las escrituras, incluso pasajes como las de David. En maldad he sido formado. ¿Saben por qué es complicado entender esto? Una vez más, la psicología tiene mucho que ver en esto. La psicología de siglos pasados, que comenzó a tener, de décadas pasadas, que comenzó a tener auge, ayudó a que el hombre comience a pensar que el hombre no es malo. Porque eso es lo que te dice la psicología. ¿Se dan cuenta? Vete al psicólogo. No, el problema no eres tú. El problema es tu entorno. ¿No? Ese niño se convirtió en un malandro porque al final le cuentas en un delincuente porque su círculo ha sido delincuente. Aunque sabemos que ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, se aplica, pero sabemos muy bien que hay seres humanos que han vivido
en entornos muy hostiles que terminaron al final siendo personas de encomiable, de una persona convirtiéndose en personas encomiables. La psicología dice tú no tienes la culpa. Las escrituras dicen tú debes nacer de nuevo. La psicología te dice los culpables son tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu vecino. Ellos te han formado así. Y la Biblia dice no. Eso es algo que está en el corazón de cada ser humano. Y conforme va creciendo, lo que hace al final el entorno no es otra cosa más que seguir atizando algo que ya está en el corazón del hombre. Maldad. Maldad. Pregunta, ¿una vaca puede elegir comer carne? ¿Puede o no puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una vaca es libre de comer carne? Haz la prueba, ponle ahí carne. Claro que tiene la libertad. Es libre de poder comer carne, pero la vaca nunca va a elegir hacerlo porque eso va en contra de su naturaleza herbívora. Ponle ahí carne y ponle pasto a la vaca. ¿Puede la vaca escoger comer pasto? Nadie le está obligando a comer solo pasto. Puede hacerlo, pero la vaca nunca irá en contra de la naturaleza interna. Así es el ser humano. Ponle a Dios para que pueda escoger. ¿El hombre es libre para que escoja? Claro, pero ¿tiene voluntad para que escoja? No, pero esa voluntad está inclinada a solamente hacer el mal desde sus inicios. Eso es lo que la Biblia siempre ha dicho. Siempre. ¿Es un hombre libre de escoger a Dios? ¿Qué dice usted? ¿Es un hombre libre de escoger la justicia? Sí. Pero eso va en contra de cada fibra de su ser caído. Nunca va a escoger a Dios. Nunca va a escoger por el bien, dice la Escritura. Nunca lo va a hacer. No va a hacer, amados hermanos. Y bueno, ese es el debate que entre Juan Calvino y Arminio se dio. En realidad, los estudiantes de Calvino y los estudiantes de Arminio. Jacobo Arminius había sido un profesor de teología sistemática en la Universidad de Leiden, ahí en Holanda. Y después de su muerte, lo que hicieron sus estudiantes es protestaron en contra de la confesión holandesa. Esto es historia. Protestan en contra de la confesión holandesa y entonces los estudiantes de Jacobo Arminio hicieron o redactaron 5 puntos de protesta contra la profesión holandesa. Estamos en contra de la confesión holandesa, dijeron. La confesión holandesa abrazaba, pues, obviamente, la postura agustiniana. Y entonces ellos redactaron 5 puntos en contra de la confesión holandesa. Y esto es importante porque estaban protestando en contra de la profesión de fe de la iglesia a lo largo de la historia. ¿Has escuchado esos 5 puntos alguna vez? No, es que lo que primero seguramente viene a tu mente es los 5 puntos del calvinismo. Pero no fue Juan Calvino que al final redacta 5 puntos. El primero en redactar fue Jacobo Arminio, protestando en contra de la iglesia por creer que el hombre sí puede escoger a Dios. Eso es. ¿Y qué hizo Juan Calvino? Bueno, pues Juan Calvino lo que comenzó a hacer es sistematizar en contra de las enseñanzas de Jacobo Arminio. Recuerden, no fue Jacobo Arminio en sí, sino los estudiantes de Arminio, lo que hicieron 5 objeciones a la confesión de Holanda, la holandesa. Y los estudiantes de Juan Calvino y el sínodo de Dort, el senado de Dort, respondió a esas 5 objeciones con lo que conocemos en estos tiempos las doctrinas de la gracia o el tulip en inglés. Para en español sería depravación total. ¿Qué significa? El hombre ha caído y ha sido totalmente depravado, no completamente depravado. Claro, no tan depravado como podría ser, pero en todos los aspectos de su persona y su ser sí es depravado. Aunque no todo ser humano se deprava tanto como pudiera ser, es la gracia de Dios la que sostiene para que una persona no se desvíe completamente. Eso es lo que dijeron. Luego, la elección incondicional, la expiación ilimitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, estos 5 puntos que se le conoce como calvinismo,
fueron en respuesta a lo que consideraron la iglesia herejía por Jacobo Arminio. No es algo que los estudiantes de Calvino un día despertaron y dijeron, uy, se nos ocurre inventar un sistema, vamos a llamarle 5 puntos de calvinismo. No, 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 no. Fue en respuesta a Jacobo Arminio. Así que desde ahí es que viene el debate. Entonces, la regeneración y el nuevo nacimiento ha estado en debate constantemente. Pero ¿qué ocurrió? La iglesia consideró una vez más la postura de Jacobo Arminio como herejía. Es decir, que el hombre puede escoger, decidir por Dios. Ahora, yo voy a argumentar, obviamente, desde el lado de la postura histórica de la iglesia. Es decir, desde el lado luterano en contra de Erasmo. Desde el lado de Calvino en contra de Arminio. Desde el lado de Agustín en contra de Pelagio. Eso es lo que vamos a hacer. Escuchen, por favor, a este teólogo llamado Charles Hodge. Su teología sistemática es muy buena. Si usted desea tenerlo, me pasa la voz y yo se lo envío en PDF. Charles Hodge dice lo siguiente: la regeneración es un cambio subjetivo obrado en el alma por la gracia de Dios. Wayne Grudem dice lo siguiente: en la obra de la regeneración no jugamos ningún papel en absoluto. Teología sistemática de Wayne Grudem. No jugamos ningún papel en absoluto. Es, en cambio, totalmente una obra de Dios. Y James Boyce dice lo siguiente, lo pone de manera más fina, ¿no? Dice, las escrituras enseñan que la regeneración es obra de Dios, que cambia el corazón del hombre por su voluntad soberana, mientras que la conversión es el acto del hombre que se vuelve a Dios con la nueva inclinación que se le da a su corazón. La regeneración es lo primero. Primero es la regeneración y luego dice es la conversión. Una persona nace de nuevo y luego se convierte. Dice Boyce, la regeneración es lo primero. Respondemos al evangelio con arrepentimiento y fe porque hemos sido regenerados, porque hemos nacido de nuevo. No hacemos una respuesta para nacer de nuevo. Nacemos de nuevo para que podamos dar una respuesta, dice aquí este teólogo James Boyce. Increíble, ¿no? Estamos hablando de lo que enseñan los libros de teología sistemática, hermano. Y esto tiene implicaciones tremendas y maravillosas porque nuestra comprensión del evangelio se centra en nuestra comprensión de este punto. ¿Es Dios soberano para transformar el corazón del hombre o el hombre todavía tiene cierta soberanía para poder escoger a Dios? Ese es el punto. Ese es el punto. Eso es. Si creo que la voluntad del hombre determina si nazco, si va a nacer de nuevo o no, entonces mi enfoque del evangelismo es uno que va a buscar manipular la voluntad del hombre y simplemente hacer lo que sea necesario para llevar al hombre a una decisión. Y entonces vamos y prediquemos por las calles y hagámosle hacer una decisión. Vamos, repite después de mí, Señor Jesús, yo te recibo. Ahora has recibido al Señor Jesús como tu corazón. Firma este papelito de conversión. Ya eres un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Decisionismo se llama eso. Llevo a las personas a que tomen una decisión. ¿Se dan cuenta? Es decir, puedo manipular incluso la voluntad de las personas. Y saben, la voluntad del hombre es muy manipulable y usted se ha dado cuenta cómo hemos estado en el pasado y cómo es que se movían nuestras voluntades según el predicador hablaba y decía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por otro lado, si yo entiendo que la regeneración es antes de mi conversión, antes de la fe, entonces mi meta, por ejemplo, como predicador, es ser fiel y claro con el evangelio, confiando en que Dios va a hacer su obra porque solamente Dios puede hacer su obra sobre los pecadores. Nadie más. Nadie más. Charles Spurgeon incluso dijo,
cuando se trata de orar por las conversiones de las personas, Spurgeon dijo, todos oran como calvinistas. ¿Cómo oras tú cuando tú oras por la conversión de las personas? ¿Cómo oras? Padre, en el nombre de Jesús, mueve sus corazones a buscarte. Ah, ¿te das cuenta? O tú oras diciendo, ya para qué orar a Dios, hay que orar al hombre, ¿no? Hay que orarle al hombre. Hey, hombre, mueve tu voluntad para que confíes en Dios. Muévelo, muévelo. ¿Para qué orar a Dios si al final la última decisión la tiene el hombre? Charles Spurgeon dice, incluso arminianos oran siempre por la conversión de las almas, oran como calvinistas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo oramos? Señor, cambia su corazón cuando tu esposo, tu hijo está desviado sus caminos. ¿Qué dices tú? Señor, transforma el corazón de mi hijo, cambia su corazón, ábrele sus ojos. Todos oramos como calvinistas al final de cuentas, si lo puedes ver. Cuando se trata de la salvación de los perdidos, oramos como el apóstol Pablo mismo nos enseña o con nuestro Señor Jesús nos muestra. Pero sin embargo, para la mayoría de las personas se aferran a la teología de Pelagio o incluso algo intermedio como ser un semipelagiano, donde entonces buscan mover la voluntad del hombre. ¿Se da cuenta? Volvamos entonces a nuestro texto, un poquito de historia, quiero avanzar rápido para que usted pueda ver. Mira estos primeros versículos de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Lo que dice es, éramos hombres muertos. ¿Qué es lo que dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice el texto? Muertos, estábamos muertos. Dice casi muertos, dice semi muertos, dice estábamos muertos. ¿Funciona? Nada. Hola, hola, ahora sí. Para que así no te vas a enredar. ¿Qué es lo que dice Efesios? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez más la pregunta, ¿estábamos semi muertos? ¿Qué dice David? Muertos. Ahora, hermanos, yo no sé mucho de medicina, pero creo que sé lo suficiente para darme cuenta que alguien está muerto. El que está muerto no puede responder. Llámalo. Mándale un mensaje WhatsApp. O dile, ¡hey, ven! El que está muerto no va a responder. Es interesante que bájale la ganancia, es interesante que aquellos que están del lado pelagiano, arminiano o del lado de Erasmo, usan una ilustración como esta, ¿no? Y dicen, es como si un hombre perdido se estuviera ahogando y estuviera cayendo por última vez. Y Dios, a través del Evangelio, dicen ellos, extiende un salvavidas al hombre que se está ahogando. Y Dios está ahí y hará el 99% de la obra. Solo tienes que acercarte, solo tienes que agarrar el salvavidas y entonces Él te salvará. Esa es la posición semipelagiana o pelagiana. El problema con eso es que ignora por completo el texto que acabamos de leer. Ignora completamente porque el texto dice que está muerto. Una vez cuando estaba por Afilador, vi pasar a un hombre ahogado, muerto. Y todos se asustaban, cuando el río estaba mucho más acá, ¿no? ¡Sálvelo, sálvelo, láncenle algo! No cogió nada porque estaba muerto.
El sistema pelagiano, arminiano, semipelagiano dice que el hombre, que Dios le envía un salvavidas. Este salvavidas tiene el poder de salvarlo completamente, pero es el hombre quien tiene que agarrarlo. Es el hombre quien tiene que agarrarlo a través de creer. Y si no cree, no pasa nada. Obviando que no puedes lanzarle un salvavidas a un hombre muerto. ¿Se dan cuenta? Te pregunto, ¿los muertos agarran cosas? Puedes dejar $1.000.000 ahí a alguien que ha muerto en medio de una deuda terrible y una vez muerto, por más que tenga el $1.000.000 ahí, no lo va a coger. No lo va a agarrar. Así que esa ilustración no funciona porque la Biblia dice que el hombre estaba muerto, no casi muerto, no agonizante, sino el hombre era un cadáver hinchado en el fondo del océano, el ser humano, sin nada en él para poder responder a la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Muerto en sus transgresiones, muerto en sus pecados, muerto en sus transgresiones, completamente muerto. ¿Qué somos entonces? ¿Qué es el ser humano entonces? ¿Zombie? Espiritualmente hablando, sí, porque la Biblia dice que tienen nombre de personas vivas, pero están muertas, dice el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Son como zombies. Humanamente, biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Ahora, escuchen lo que nuestra confesión bautista dice, la confesión bautista de Londres de 1689, la segunda confesión bautista, en el capítulo 9, que ya vamos a llegar en algún momento, en el párrafo 3, dice lo siguiente: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido enteramente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. No significa que no puede hacerle bien a alguien, dice que ha perdido la capacidad de salvarse, de hacer algo para salvarse. No significa que no pueda entregar amor a sus hijos o a su familia. No significa que no pueda entregar su vida para salvar la vida de otro, por ejemplo. No, no dice eso. Está refiriéndose en cuanto a su salvación. El hombre no tiene el poder de salvarse. No puede hacer nada para que se salve. Dice, por tanto, como hombre natural que está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o incluso prepararse para ello. Confesión de Fe, capítulo 9, párrafo 3. Escucha, no solamente no puedes convertirte a ti mismo, sino que ni siquiera puedes prepararte para convertirte. Yo les dije que iba a ser un tanto teológico, histórico. ¿Qué es lo único que tú traes delante de Dios? ¿Con qué coopera el ser humano para su salvación? Así coopera con algo, te cuento. Con su pecado. El ser humano lo único que trae es su maldad. Lo único que trae es su pecado. Lo único que traes a esta fiesta de salvación es tu pecado en tus manos. No hay nada en el ser humano que le califique para que pueda ser salvo. Todo en el ser humano califica para que sea condenado en el infierno. Juan 3, del 3 al 8, un pasaje muy famoso. Jesús le responde a Nicodemo y le dice, en verdad o de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante, porque la gente dice, no, nosotros para nacer de nuevo, primero escuchamos el mensaje del evangelio y luego tomamos la decisión. No, espérate, no. ¿Cómo tú puedes tomar una decisión si no puedes ver el reino de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tomar una decisión para el reino de Dios si ni siquiera puedes ver el reino de Dios como dice Jesús? En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios para que pueda aceptarlo. ¿Se da cuenta? Jesús está diciendo, a menos que un hombre ocurra en su corazón algo sobrenatural, no puede ver las maravillas de la ley de Dios. No puede.
Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede entonces nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, en verdad te digo, si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No os maravilléis de que os haya dicho, es necesario que nazcáis de nuevo. El viento sopla donde quiere y tú lo oyes sonar, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los que son nacidos del Espíritu. Tu carne no puede hacer eso. Eso es algo que el Espíritu Santo sobrenaturalmente opera en ti. ¿Sabes qué ocurre para que alguien se convierta en hijo de Dios? ¿Sabes qué ocurre? Opera el poder más impresionante del universo. Ese poder que estuvo presente en la creación del universo, ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder opera para que una persona de un momento a otro venga a la iglesia y decida quedarse en la iglesia y decida entregar su vida a Cristo y decida serle fiel al Señor. Antes ha ocurrido que el Señor ha obrado en su vida. Si no, es solamente un simple pasajero por aquí. Un simple pasajero, y lo hemos visto muchas veces. En muchas ocasiones hemos visto, incluso hasta podría ser pastor, podría ser cantante, podría ser líder de una iglesia, pero si no has nacido de nuevo, tarde o temprano te vas a ir. Tarde o temprano vas a claudicar. Porque no se te pide abandonar tus pecados para ser hijo de Dios. Se pide el nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento no depende de ti. Tu carne no puede hacer eso. Tito 3, el 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primero hemos sido renovados. El Espíritu Santo nos ha renovado. 1 Pedro 1:22 dice, y habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo no solamente destaca la necesidad de nacer de nuevo, ¿no? Pedro también lo hace. Y no solamente hacen eso, sino que también nos muestra el propósito mismo de para qué es que primero naces de nuevo y después crees. ¿Cuál es el propósito de Dios haber puesto en la cronología de tu salvación el primer lugar, nacer de nuevo? Bueno, Pablo nos responde en Efesios capítulo 2. Avanzamos, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, ¿qué dice otra vez? Los primeros versículos, estabas muerto, incluso cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, dice, Él nos vivificó juntamente con Cristo. ¿Nací yo mismo de nuevo? No, Él me dio vida juntamente con Cristo, dice las Escrituras. Es algo que no se puede fabricar. ¿Sabes cómo puedes tú fabricar el nuevo nacimiento? Lo puedes fabricar de la misma manera como fabricaste tu primer nacimiento biológico. ¿Interviniste en tu nacimiento biológico? Vamos. Chana, ¿interviniste en tu nacimiento biológico? ¿En tu incluso engendrar? ¿Interviniste? ¿Para el nuevo nacimiento intervino? Nada. De la misma manera, tampoco intervenimos en el nuevo nacimiento. Nadie eligió ser concebido. Nadie eligió nacer de su madre. Nadie. Nadie elige nacer. Y saben, hay una razón por la que Dios en su palabra usa la metáfora del nacimiento.
¿Sabes por qué? Porque tampoco eliges la regeneración, tampoco eliges el nacer de nuevo, tampoco eliges el ser hijo de Dios. No ocurre eso. Es Dios quien te elige. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, en sus transgresiones. Su única esperanza para la regeneración es que suceda por alguna fuerza externa, y esa fuerza poderosa es de nuestro Dios con su Santo Espíritu. Es la única manera en la que tú puedes abandonar tu pecado. Si no es así, no lo vas a poder. Cuando estábamos muertos, Dios nos hizo nacer de nuevo. Nos dio vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué dice? Nos hizo nacer de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es a través, hermanos, de esa resurrección de entre los muertos de Jesucristo, y a causa de ella, que tú y yo tenemos regeneración o nuevo nacimiento. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, subráyalo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. Dile a una persona: oye, vamos a la iglesia, entrégale tu vida a Cristo, hazlo, decide por el Señor, deja de tomar, deja de hacer esto y aquello. ¿Qué dice? Los designios de la carne no pueden hacer eso. Tu carne no puede abandonar lo que tanto ama. Y sigue diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo les llama a aquellos que han sido hechos hijos de Dios? Que viven según el Espíritu. Ah, ¿se dan cuenta? Los que viven según la carne, es decir, los que no han nacido de nuevo, no pueden agradar a Dios. No puede, no puede. Y esta es la razón por la que Satanás es tan engañoso, tan terrible. Por eso que esta doctrina es muy importante, para que la podamos creer y no pensar que tú y yo tenemos el poder de salvarnos a nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tiene una tendencia natural a creer que si tú haces obras buenas, Dios te ve con buenos ojos y te salva. Y si tú haces obras malas, Dios te va a condenar. Hermanos, eso no es la totalidad de lo que debemos creer. Tú primero naces de nuevo. Y si eso ha ocurrido, comienzas a abandonar tus obras malas. Si eso no ha ocurrido, tú vienes a la iglesia solamente una vez, o 2 veces, o 3. De repente se hace tu esfuerzo por mucho tiempo, pero después no te importa, no te interesa, porque la carne no puede sujetarse a Dios. No lo podemos hacer. Pablo dice: la mente que está puesta en la carne, esta no ha sido regenerada. Por lo tanto, es hostil, es completamente hostil a Dios. Una vez más, nunca en la Biblia se te dice: deja tu pecado para que luego te conviertas en hijo de Dios. No dice eso. Dice: tienes que nacer de nuevo. Y cuando eso ocurre, tú operas con obediencia. Dile a un sordo: oye, tráeme un vaso de agua, cuando está volteado. No, si quieres que el sordo te obedezca, lo primero que tiene que ocurrir es que
tenga la capacidad de oír. ¿Sí o no? Tú no le puedes decir a un muerto, deja la borrachera. No le puedes decir a un muerto, vamos a la iglesia. Tiene que ocurrir algo sobrenatural. Tiene que nacer. Ahora, pero pastor, entonces no tengo que invitar a nadie. No. Por otro lado, el Señor te ha ordenado y te ha dicho, predique el evangelio a todos, a tiempo y fuera de tiempo. Trae a muchos, a todos los que puedas, y descansa en su soberanía. Muéstrale el evangelio, predícale el evangelio, pero ten en cuenta que al final la responsabilidad es de Dios, no tuya, no tuya. Necesitamos nacer de nuevo debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente podemos nacer de nuevo de parte de Dios. Pero le preguntamos hace un momento, ¿cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Mira lo que es el versículo 7 para avanzar rápido. Dice Pablo, Efesios 2, del 7 al 9, para mostrar, miren, Dios ha diseñado que primero una persona nazca de nuevo y no intervenga en ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Imagínate, hay dos gemelos que vienen a la iglesia y se sientan, vienen de la misma familia, escuchan los mismos sermones durante toda su vida, pero un día uno de ellos llega a la fe y el otro no. ¿Sabes qué te diría el lado pelagiano o semipelagiano? Te diría que esa persona llegó a la fe porque ejerció su voluntad. La otra no llegó a la fe porque no ejerció su voluntad. Uno tomó la decisión correcta, el otro tomó la decisión equivocada. Uno ablandó su corazón, otro endureció su corazón. En pocas palabras, entonces la salvación no está completamente en Dios, sino depende del hombre. Ese es el peligro de la herejía pelagiana, que históricamente fue considerado por los cristianos como herejía. Porque te da motivos para jactarme. Hoy, ¿sabes qué? Yo soy salvo. ¿Sabes por qué? Porque yo elegí. Tú no eres salvo. ¿Sabes por qué? Porque elegiste mal. Hay motivos para jactarse. Pero el lado paulino dice, no hay jactancia. El hombre está muerto en su pecado. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y Dios es misericordioso con el pecador que merece la muerte. Y es Dios quien obra en su corazón. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia del hombre? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo no soy cristiano porque era más inteligente que tú. Yo no soy cristiano porque soy más inteligente que otros. Si vengo delante de Dios en arrepentimiento y fe, es porque Él, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, obró en mi corazón. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que Dios hizo, y alabado sea Dios por esa gloriosa gracia al resucitarnos juntamente con Cristo. Y según algunos, esto es algo que no es cierto. Escuchen lo que dice la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que es una respuesta a la Reforma Protestante. El Concilio de Trento, en la sesión 6, canon número 9, apúntelo si es posible, dice la Iglesia Católica: si alguno dijere que solo por la fe el pecador es justificado, de modo que no se requiere que nada más coopere para obtener la gracia y la justificación, sea maldito, es decir, literalmente condenado al infierno. La sesión de Trento, sesión 6, canon 11, dice:
si alguno dijere que los hombres son justificados, ya sea por la imputación de la justicia de Cristo solamente, o por la remisión de los pecados solamente, con exclusión de la gracia y el amor que es derramado en sus corazones por el Espíritu Santo y que es inherente a ellos, o incluso que la gracia por la cual somos justificados es solo el favor de Dios, sea anatema, porque en la Iglesia Católica lo que te dicen es, tú eres salvo, claro que sí, por la fe en Cristo, pero también eres salvo por la iglesia y eres salvo por tus obras. Pastor, eso es mentira. ¿Por qué hacen misa? Para que sus difuntos salgan del purgatorio. ¿Se da cuenta? Hay que hacer misa para que salgan del purgatorio. Están haciendo una obra. No es solo la salvación, no es solo por fe. Es a través de hacer una misa por tu muertito para que el muertito salga del purgatorio y llegue al cielo. ¿Se da cuenta? Esto tiene implicaciones grandes, hermanos. Muy grandes. Es decir, lo que está diciendo la Iglesia Católica es, si te aferras solamente a la doctrina de la justificación solo por gracia, si te aferras al lado agustiniano frente al lado pelagiano, eso es una herejía condenable, dice la Iglesia Católica. ¿Por qué comparto estas cosas? ¿Por qué menciono esto al llegar al nuevo nacimiento? Para que ustedes se den cuenta que el debate continúa. Número 2, para mostrarle que muchas personas se adhieren a esta idea católica romana, de que el hombre ayuda en su salvación a través de hacer algo. Por último, escuchen el canon 9 del Trento. Si alguien de la Iglesia Católica, si alguien dice que solo por la fe el pecador es justificado, de modo que significa que no se requiere nada más para cooperar con el fin de obtener la gracia de la justificación, ¿qué dice? ¿Qué argumentan los semipelagianos? No, que no hay que cooperar. El salvavidas se arroja ahí, pero hay que extender la mano y agarrarlo. Esa es la visión semipelagiana, donde se te predica el evangelio y es el salvavidas de Dios y te toca a ti agarrarlo. Es volver una vez más a la antigua herejía que la iglesia ha condenado en el pasado. Finalmente, hermanos, el que seas hijo de Dios es enteramente una obra de Dios, pero no significa que en esta noche tú no puedas clamar misericordia. No significa eso. Tú que has venido y de repente justamente has caído, justo hoy día que hemos tocado este tema, un tanto delicado. Y puedes decir, entonces, ¿cómo quedo yo? No, déjame decirte, que la puerta del reino de los cielos dice claramente, ven, 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 ven. Tienes que obrar, tienes que creer, para que una vez entrado te des cuenta que es Dios quien te llevó aquí. Si tú, al final de cuentas, te vas de aquí sin que el corazón haya obrado en fe, entonces las escrituras muestran que no ocurrió nada en tu corazón y debes estar completamente atemorizado. Si al final eres de los cristianos que vienen a la iglesia y les aburre las verdades del cristianismo, que hay que incluso estar llamándoles para que vayan a su discipulado, que hay que estar llamándoles para que vengan a la iglesia. Si eres de esas personas que te tienen que estar persiguiendo para que veas a Cristo como lo más importante y el mayor tesoro, entonces preocúpate. Y lo que puedes hacer hoy es clama a Dios, porque Él no deja fuera a aquellos que claman. Y la manera de demostrar que realmente el poder de Dios está obrando en ti es que luego obedeces, porque Él te hace tu hijo. ¿Qué oración escucha nuestro Dios de las personas que no son suyas? La oración de arrepentimiento. ¿Podemos clamar? Claro que sí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo está enseñando que la regeneración es antes de la fe. Pablo está enseñando que somos salvos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo
Está enseñando que las obras no tienen nada que ver para tu salvación. Está enseñando que la salvación lo que hace más bien es producir buenas obras. Maravilloso, hermano. Mateo 7:17. Así que todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. En primer lugar, nuestro Dios nos hace creer en Él. Qué hermosa verdad, hermano. Y una vez más, ¿cómo quedo yo, pastor, en esta noche que he venido a la iglesia? ¿Hay esperanza para mí? Claro que sí. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Clama a Dios en esta noche. ¿Sabes? Algunos dicen que no, para ir a la iglesia primero tengo que abandonar, y lo dicen de esta manera, ¿no? Yo no voy a jugar. Yo primero tengo que cambiar mi vida para ir a la iglesia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice primero nace de nuevo. Y eso el Señor puede obrar en tu corazón hoy mismo. Y la evidencia de eso es que vas a comenzar a amar a Dios. Y desde hoy, cuando sales, tu corazón va a estar pensando, soy hijo, soy hijo. Tu pecado va a comenzar a dolerte más. Aunque tal vez no lo abandones por completo, hoy ni mañana, pero ya va a comenzar a dolerte, dando evidencia de que el Señor está operando, ha operado en tu corazón. Porque el nuevo nacimiento al final va a producir obediencia, buen fruto. Nos ponemos de pie. Amemos a Dios. Él nos ha ordenado hacerlo. Es cierto, Dios es soberano. Eso no podemos dudarlo. ¿Es la responsabilidad del hombre responder? Tampoco podemos negarlo. Pero dentro de esa responsabilidad está la soberanía total de nuestro Dios. Acércate en esta noche sabiendo que nuestro Dios desea que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Ven a Cristo. Ven, no necesitas todavía abandonar tus pecados. Solo clama. Y si el Espíritu Santo mora en esta noche en ti, nos gozaremos cuando comenzamos a ver cuánto comienzas a amar más y más al Señor. ¿Cómo comienzas a abandonar aquello que no le agrada? Aunque lucharás muchas veces por ello, pero veremos que cada vez te conviertes o muestras las evidencias de que el Señor ha obrado poderosamente en tu corazón. Qué maravilloso Dios tenemos. Él no ha dejado que tu salvación esté en tus manos. Para los que somos de la iglesia, siéntete seguro. Nada podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra salvación no la has puesto en nuestras manos. Y como decíamos al principio, qué bueno que no está en nuestras manos porque la perderíamos fácilmente. Qué bueno, Padre Santo, que a todo aquel que clama verdaderamente a ti, Padre Santo, es porque realmente su corazón ha sido conmovido con tu Santo Espíritu. Ayuda, Señor. Obra en los corazones para que en esta noche muchos vengan al arrepentimiento y fe y podamos ver en el transcurso de los tiempos cómo es que realmente has operado eso en sus corazones al ver su perseverancia, al ver cómo continúan, al ver cómo no se apartan, al ver cómo no se alejan. Ayúdanos, Padre bendito, a regocijarnos al ver tu poderosa obra. Ayúdanos siempre a orar por ellos. Tú nos has ordenado que lo hagamos. A veces no podemos comprender en la totalidad cómo opera tu soberanía y cómo opera la responsabilidad humana. Pero llévanos, Padre Santo, a aceptarla, porque así te ha placido. Salva en esta noche para aquellos que han venido con corazones angustiados, para aquellos que han venido con corazones desesperados, que puedan ver en tu Hijo, en Jesús, su mayor tesoro, su máximo tesoro, que se aferren fuertemente a ti. Te pedimos que eso pueda ocurrir, Padre Celestial.
Muéstranos, Padre, quiénes son tuyos. Que eso sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Cantamos, por favor, en respuesta.